Se dice que una de las influencias musicales de Bowie fue Jacques Brel, cuyo Jeff, un personaje en una canción de él, dice «Non, Jeff, t'es pas tout seul», disculpen mi francés, en el cual él está consolando a un amigo suyo después de que su novia lo deja, de la misma manera en que Ziggy consuela a sus fanáticos adolescentes después de que él mismo los ha decepcionado y también les rompe el corazón y les dice no estás solo, no dejes que la alienación te deprima, eres maravilloso, no necesitas identificarte con una estrella rock para sentirte digno, adolescente querido, ya eres maravilloso tal y como eres. Son palabras que muchos jóvenes confundidos y perdidos añoran escuchar de algún padre, de alguien que los escuche. Y hablemos del final, hablemos del final de la canción, ese clímax que es como un torbellino de cambios de acordes y de modulaciones que representan las emociones complicadas que experimentan esos adolescentes durante esos 5 años tan turbulentos. Bueno, sobre el podcast me gustó mucho, me gusta cómo se aborda una temática que es bastante relevante dentro de la cultura pop, pero no solo eso, sino que se le da un contexto político, social, cultural, histórico, que digamos que nos permite tener una idea como más general de lo que pasaba por la cabeza del autor. Me parece que eso es algo buenísimo a la hora de entender el trabajo artístico de alguien, pues el entender cómo esa persona lo vivió y lo entendió, me parece muy buen podcast. Este es un video donde voy a dar mi opinión acerca del podcast de Historias del Rock de Gabriel Casas, en donde se analizó el disco, el álbum de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars de David Bowie, el cual, por cierto, es un gran álbum. Y realmente me gustó bastante. Siento que las historias detrás de la música que escuchamos siempre va a ser muy importante y siempre va a tener esa magia, lo cual la va a ser mucho más interesante cuando uno la escucha. Y desde la manera en cómo se relata la historia, también como la información que está detrás de ella, y si bien el formato es bastante compacto, se puede aprender mucho de esta, se puede saber bastante acerca de lo que realmente David Bowie quería hacer a través de sus canciones, de qué lo motivó, de incluso de su orientación sexual, que se habla un poco al inicio del primer video. O sea, hay muchos temas que tratan acá, lo cual es muy interesante porque la vida de este hombre fue bastante impresionante. Y también el tema del disco, que es de Ziggy Stardust, y pues saber un poco más de quién es este personaje, saber un poco más de por qué Bowie lo puso ahí y qué era lo que quería relatar por medio de este, es bastante impresionante. Algo que realmente yo no sabía, yo solamente había disfrutado estas canciones de una manera muy pasiva, nunca había sido activo con respecto a esto, lo cual me terminó impresionando mucho lo que escuché y me gustó bastante. Hola, mi nombre es Claudia Vera. Escuché el podcast de Gabriel Casas y los siguientes son mis comentarios. Uno, me encanta el concepto de anécdotas y rumores, me atrae conocer más de los artistas, de su contexto histórico, ese es el segundo punto. Toda la referencia histórica que hace el álbum hace que sea mucho más fácil de entender la historia del personaje. Tres, como esa voz del adolescente, me encanta que sea un grito de eres maravilloso en la manera como tú eres, y estoy de acuerdo con Gabriel, es una voz que creo que muchos jóvenes quisieran y necesitan escuchar en este momento. Y finalmente me gustó mucho la naturalidad de la conversación de Gabriel, creo que crea mucha cercanía y calidez, haciendo que quiera quedarme y escuchar y saber más. Bueno, yo disfruté muchísimo de esta serie de podcasts. En primer lugar, porque creo que el locutor logra generar una cercanía con el oyente, y pienso que eso es muy importante para sentirse familiarizado e identificado con las temáticas que se expresan a través del álbum que se está discutiendo. Y en segundo lugar, y pues para mí más importante, creo que se logra definir de una manera muy clara la importancia
que tuvo este legendario álbum de David Bowie. Y creo que para alguien que de pronto no es tan cercano a la carrera de este artista, igual queda perfectamente clara la importancia que tuvo este álbum para la historia del rock. Y creo que además se logra explicar muy bien como la belleza trágica que hay detrás, no solamente de cada letra de cada canción, sino también en la música, las metáforas que la música como sonido representan, y pues como el álbum en su totalidad es una obra artística y verdaderamente sublime. Entonces creo que estos podcasts que tuve la oportunidad de escuchar logran recoger muy bien este sentido o esta intención que el artista le quiso dar, y logra hacer un análisis que, así el álbum fuera de los 70s, acerca su temática a nuestra cotidianidad actual, como a la vida de un joven hoy en día, y como decía anteriormente, con la cual uno se pueda sentir verdaderamente identificado. Si tuviera que decir cuáles son los retos a los que yo quería superar, los que quise lograr con el podcast, fue indagar más sobre algo que me apasiona tanto. Este es uno de los primeros álbumes que yo compré en físico, en realidad, y David Bowie es un artista que cambió mi vida, lo siento así. Pero siempre hablo muy desde la pasión, desde, me encanta, bla, bla, pero nunca desde el conocimiento, nunca he racionalizado ese sentimiento que le tengo, ese conocimiento que tengo sobre su música, sobre su álbum. Y quería lograr, primero, hacerme entender esa racionalización y luego hacerlo en un lenguaje para que más gente pudiera entender, poder de alguna manera hacer que mi carrera de David Bowie sonara legítima. Para lograr cumplir mi reto, para hacer mi carrera algo más serio, me tuve que empapar de lo que decían varios autores, de otros fans que escribían sobre el álbum, sobre David, buscar el contexto histórico, porque es muy importante, como mencioné en el podcast, la exploración del espacio, la Guerra Fría, el verano del amor, en donde toda la sexualidad y cuestionamientos políticos de la juventud se ve exaltado, y David tenía la edad justa para participar de eso. Tuve que buscar los referentes de más autores o de más creencias que se pudieron haber visto reflejadas dentro del álbum. Busqué blogs de música para saber más o menos cómo formar mis ideas, porque encontré muchas opiniones mías plasmadas en lo que decían otros autores. Pero pues estos autores lo sabían escribir, sabían hacer un producto, sabían transmitirlo muy bien. Entonces estudié un poco las palabras que utilizaban, ciertos términos, y así iba formando un discurso mucho más sólido sobre lo que denominé carreta de David Bowie. Mi aprendizaje desde la semiótica, creo que lo respondí con mi pregunta anterior, porque el reto que yo veía para hablar de David Bowie de una forma mucho más profesional era justamente traducir de mi opinión en mi lenguaje, que lo entiendo yo perfectamente, hacerlo algo que pueda entender la mayoría de la gente, a quien escuche el podcast. Por eso mis testimonios eran de mi novia, mi mamá y unos amigos, que ninguno es aficionado a David Bowie. Como elegí las personas que menos conozco, o sea, que conozco yo, que menos conocían del álbum, para eso mismo, para ver si logré transmitir mis ideas tan pasionales a algo un poco más racional. Porque cuando uno habla lo que uno conoce, lo hace con un lenguaje muy propio, y tal vez eso no se llega a entender. Es como si yo fuera a España y empezara a hablar con el español de Colombia. La gente
sabe que estoy hablando español, pero no entiende lo que estoy hablando porque ciertos gestos o palabras que yo utilice no son el mismo código que ellos usan. Entonces, de semiótica aprendí a buscar códigos específicos para una audiencia, a buscar un lenguaje casi que universal y más allá del lenguaje universal es elegir o por lo menos diseñar este lenguaje universal sabiendo quiénes son los receptores, quién está recibiendo el mensaje.